República. El día de hoy, al celebrarse los 13 años de haberse emitido la Ley General de Telecomunicaciones, hemos organizado un programa muy especial, con el auspicio de la Cámara de Infocomunicación y con la participación de doña Mariliana Méndez, secretaria general de ACIET. Vamos a comentar el camino que debería seguir el país con relación al futuro de los servicios del 5G. Voy a presentarlos por el orden de presentación y me da mucho gusto compartir con ustedes el currículum de doña Mariliana Méndez. Ella es ingeniera en computación de la Universidad de Costa Rica, con una maestría de tecnología de información del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Posee una amplia experiencia en implementación de proyectos en áreas de tecnología, información y comunicaciones. Fue la primera mujer presidenta del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, institución que tuvo a cargo la apertura del mercado de telecomunicaciones en Costa Rica. Asimismo, trabajó en redes corporativas para BT, Infonet, y en la actualidad se desempeña como secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ACIET. Don Edwin Estrada Hernández es el director de negocios para NAE, ex viceministro de Telecomunicaciones de Costa Rica. Es licenciado en Derecho por la Universidad de San José, técnico en Administración y Regulación de Telecomunicaciones por la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Agrario, egresado en la maestría en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Se ha desempeñado como abogado en instituciones del sector público y como asesor parlamentario, especialmente en el plenario legislativo y las comisiones relacionadas con las telecomunicaciones. Profesor por más de 10 años. José Pablo Rivera Ibarra, economista, máster en Economía Ambiental por la Universidad de París, máster en Economía de la Regulación por la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado como profesor de la Escuela de Economía de esta última y actualmente es el gerente de Regulación y Relaciones Públicas de Telefónica. Bienvenidos el día de hoy. Y bueno, haciendo un recuento, son ya 13 años que tenemos de la apertura del sector de telecomunicaciones. Costa Rica tuvo cerca de 20 años una discusión muy pasional de si se abría o no el mercado. Dos intentos formales en la Asamblea Legislativa, en el gobierno de José María Figueres Olsen y en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Pero no fue sino hasta que se sometió a referéndum en octubre del 2007, cuando por una votación muy estrecha Costa Rica aprobó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, y en donde uno de los compromisos clave era la apertura del sector de telecomunicaciones y dentro de ello una agenda de implementación que tomó aproximadamente 6 meses para lograrse alrededor de junio, el 30 de junio del 2008, promulgarse la primera legislación de telecomunicaciones del país y con ello lograr una dinamización de los servicios en el país. Y bueno, en esta perspectiva, el recuento, tenemos aquí a doña Mariliana Méndez, que fue la primera autoridad en el Consejo de la SUTEL, que le tocó en aquella oportunidad ver cómo se abría el mercado y con resultados muy tangibles. Y también hoy en la perspectiva de futuro, sabiendo de que la tecnología tiene ese derrotero común que es el cambio y sobre todo los compromisos internacionales de utilizar los bienes de dominio público con los últimos adelantos de la técnica, es que vamos a analizar el día de hoy el futuro básicamente de lo que nos podría deparar con relación a los servicios 5G. Doña Mariliana, buenas tardes don Edwin, buenas tardes José Pablo, bienvenidos. Buenas tardes, don Juan Manuel. Muchísimas gracias a usted y a la República por la invitación. Estamos a la orden y en un tema apasionante. Sí, quisiera empezar, doña Mariliana, pensando en los retos del país, ¿verdad? Sobre todo que a usted le tocó una transición muy compleja, ¿verdad? El país venía de una efervescencia, venía de un producto TLC y de repente había que mostrar resultados muy tangibles con la apertura que duró aproximadamente un poco más de un año en la parte móvil y se consolidó, pero ahora tenemos de cara un futuro que pareciera ser promisorio, pero necesitamos construirlo.
Sí, efectivamente, ¿verdad? Esto es una construcción a partir de lo que ya se ha logrado conformar. A mí me parece que Costa Rica tiene un mercado muy pujante en telecomunicaciones, muchos actores que dentro de sus especialidades desarrollan servicios para los usuarios, donde evidentemente se han multiplicado las ofertas y quien ha salido beneficiado en última instancia es el usuario final. Entonces, a partir de esto, ahora debemos construir y debemos construir un futuro donde las nuevas tecnologías están mucho más presentes que en el momento en que nosotros asumimos la superintendencia de telecomunicaciones. Y digo esto porque en realidad la pandemia ha venido a acelerar la digitalización de los procesos. Nos hemos visto obligados a movernos a un entorno digital y esto ha provocado que en los primeros 3 meses de pandemia estamos avanzando lo que pudimos haber avanzado en 5 años, se estima. Es una cuestión exagerada realmente la cantidad de procesos que se han volcado sobre la infraestructura digital. Pero esto significa acciones muy concretas. Necesitamos empezar a llegar a soluciones específicas, decisiones claras, seguridad jurídica, porque la inversión que tenemos por delante es muy fuerte. Y estamos hablando de futuro, estamos hablando de 5G, cuando en realidad yo diría que 5G ya no es futuro, ya 5G es presente. Más de 660 ciudades en el mundo, en 65 países, tienen encendidas redes 5G. Entonces, ya eso es una necesidad que empieza cada día a ser más urgente. ¿Por qué? Porque no es que las redes se van a implementar mañana, pero sí necesitamos las decisiones necesarias para iniciar los procesos de asignación, de recuperación de espectro, de asignación de espectro, de licitación, los correspondientes concursos, y luego de eso viene el desarrollo de una red muy masiva que tomará su tiempo desarrollar también. Entonces, si el futuro ya nos alcanzó, deberíamos empezar a tomar las decisiones hoy para no quedarnos atrás. Y como decía, ya 65 países en el mundo trabajando ya con una 5G. Gracias, don Edwin. Usted le tocó también una etapa de construcción de futuro, ¿verdad? Los cimientos, las negociaciones con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. A su juicio, ¿qué es lo que el país está requiriendo en este momento para construir ese camino hacia 5G? O sea, ¿qué decisiones deberíamos ir adoptando? Muchas gracias y buenas tardes a mis compañeros. Muchas gracias a la República. En nombre de NAE, pues un agradecimiento por tomarnos en cuenta para esta actividad. Mire, el tema de 5G, que es una tecnología más, es una construcción de todo un entorno, desde poner a disposición las redes de telecomunicaciones de esta tecnología, el cual incluye pues una gestión de espectro adecuada según los parámetros establecidos en la ley. Además de esto, incluye todo el despliegue de infraestructura necesaria donde concurren diferentes actores, siendo los operadores del sector y los proveedores de servicios los obligados según los contratos a desplegar estas redes. Sin embargo, como indicaba, concurren diferentes actores por parte del Estado costarricense, quien según la ley de contratación administrativa, bueno, está en la obligación también de facilitar a los contratistas el cumplimiento de sus contratos, y en este caso, como usted lo indica también, parte de ellos es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, las municipalidades, etcétera, que es por donde pasa la permisología para el despliegue de infraestructura, y en eso todavía hay muchísimos retos. Igualmente, como parte de ese entorno, porque aquí estamos hablando desde el punto de vista de la oferta de los servicios, de poner a disposición esos servicios para los habitantes, para la industria, pero también hay que generar acciones desde el punto de vista de la demanda. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el despliegue de una red no es un fin en sí mismo. Se despliega una red de telecomunicaciones, se ofrecen servicios de telecomunicaciones para que los habitantes, para que las empresas puedan asumirlos, puedan hacer un uso provechoso, un uso productivo de ellos, pues para ser competitivos, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Costa Rica. Entonces, en esta línea, desde el punto de vista de la demanda,
Definitivamente las empresas privadas y el Estado tienen que digitalizarse, tienen que ir incorporando dentro de sus procesos productivos todas las oportunidades y todas las aplicaciones que devienen de la tecnología 5G, como el Internet de las cosas, el Big Data, el tema de inteligencia artificial, repito, para incorporarlos en sus procesos y hacerlos más eficientes, porque es una de las grandes oportunidades que brinda el 5G y las nuevas tecnologías que se están poniendo a disposición. Igualmente en el tema del talento humano, de las personas, tenemos también entonces que capacitarnos, se tiene que crear la política pública para que se identifiquen cuáles son esas habilidades que tienen que tener las diferentes carreras, la creación de nuevas carreras universitarias que respondan a esas necesidades del mercado. Y también es importante manejar las expectativas, porque así como nos acordamos que en los años 90 empezamos con un teléfono celular donde solamente podíamos hacer una llamada y hemos sentido en carne propia cómo han ido aumentando esa cantidad de dispositivos y de aplicaciones, igualmente es el tema de 5G. Al día de hoy, entonces, tenemos que trabajar en los cimientos de 5G que poco a poco se va a ir desarrollando de acuerdo, repito, a esa oferta y a esa demanda que se vaya generando. Y hablando de esos cimientos y de esa posibilidad de generar demanda, el Estado tiene que ser un facilitador. Y sobre ese punto quisiera tomar la perspectiva de José Pablo, en el sentido de que pareciera que hay cosas que por lógica resultan más que evidentes, en el sentido de que esa mina en el aire que tiene el Estado, que se llama espectro eléctrico, debiera estar a disposición de la industria para generar riqueza. Y sin embargo, a veces nos entrampamos en una serie de discusiones, hasta bizantinas si se quiere, con relación a temas donde la obligación internacional de tratados es precisamente utilizar el espectro con los últimos adelantos de la técnica. Pero yo quisiera escuchar la perspectiva de José Pablo sobre estos temas que hemos venido conversando. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias a la República, en nombre de Telefónica Movistar, por esta invitación, y saludos a Mariliana y a Edwin. Siempre es un placer, la verdad, que estar con ustedes. Sí, Juan Manuel, yo creo que aquí tenemos que entender, como lo señalaba Edwin recientemente, que el entorno para implementar 5G es un entorno que requiere una serie de condiciones que deben de venir ciertamente por el esfuerzo privado, el esfuerzo inversor, en este caso de los operadores, pero también evidentemente por una serie de elementos habilitadores que el Estado está en obligación de facilitar. Y cuando digo está en obligación, no es de cara a los operadores en sí, sino de cara precisamente a facilitar la vida y la digitalización de la sociedad, a facilitar los procesos productivos, a facilitar un entorno más competitivo por parte de nuestro sector productivo y evidentemente de los usuarios finales, de los usuarios residenciales. Entonces, es notorio que un primer elemento trascendental que se requiere para habilitar el 5G es el espectro radioeléctrico. Quisiera hacer una breve referencia, una breve reseña de que cuando la Ley General de Telecomunicaciones, ya que estamos en este evento en el que estamos celebrando su 13 aniversario, se promulgó en el 2008, estábamos, no digo como país, sino en el mundo, apenas en los inicios de la tecnología 3G. Esto quiere decir que todo el marco normativo que se diseñó en ese momento se hizo en una configuración normativa y regulatoria de un mercado que básicamente soportaba servicios de voz, servicios móviles de voz. Era un mercado analógico, no estábamos pensando o no teníamos, digamos, en ese momento todavía servicios digitales. Los servicios de datos móviles, que evidentemente son lo trascendental de los servicios que ofrecemos los operadores móviles y que son vitales en nuestra sociedad, no habían aparecido, prácticamente estaban apenas iniciándose con las primeras tecnologías de 3G. De esos 13 años para acá, el salto que hemos dado en cuanto a los avances tecnológicos
y consecuentemente en cuanto a las necesidades de espectro radioeléctrico son exponenciales. Entonces, recuerdo plenamente cuando en el 2010 el Estado diseñó el concurso junto al Viceministerio de Telecomunicaciones con la SUTEL, diseñaron el primer concurso de espectro y los bloques de frecuencias que en ese momento se estaban considerando eran con 60 megahertz de espectro, teníamos suficiente para arrancar con la apertura, para arrancar los servicios móviles. Pero hoy 60 megahertz de espectro es incluso por debajo de lo que se recomienda, tanto desde el punto de vista de la UIT como la GSMA y otros organismos internacionales, solo en las bandas medias. Entonces, lo cierto es que necesitamos mucho espectro para lanzar 5G. Y para eso se necesitan, como bien señalaba Mariliana, una serie de acciones por parte de las autoridades públicas. Se necesitan acciones de recuperación de espectro porque el despliegue de 5G tiene que ser un despliegue en competencia, tiene que ser un despliegue en igualdad de condiciones por parte de todos los players en el mercado, precisamente para habilitar y maximizar el bienestar social a través de la competencia. Y también después de esa recuperación se requiere evidentemente la puesta en el mercado, las licitaciones y los concursos de acuerdo a lo que establece la Ley General de Telecomunicaciones. Y todo esto toma mucho tiempo. Quizás el mensaje, y con eso termino mi primera intervención, es que nos estamos quedando cortos y efectivamente estamos llegando tarde porque no hemos ni siquiera completado la tarea en cuanto a la recuperación del espectro, especialmente de las bandas medias, y falta aún recuperar ese espectro y ponerlo a disposición del mercado de acuerdo a lo definido en la Ley General de Telecomunicaciones. Eso nos va a llevar aún muchísimos meses. Muy claro. Doña Mariliana, usted con su experiencia internacional, ahora que hablaba de que ya hay más de 65 redes en el mundo prendidas, ¿qué visualiza usted con relación a cambios en el entorno regulatorio? ¿Se requieren ir haciendo algunos ajustes? Aquí, por ejemplo, en el país tenemos alguna normativa que nos facilita la posibilidad de imponer topes de espectro, pero no se han puesto, ¿verdad? Entonces se han creado una serie de asimetrías en donde hay un operador, dicho sea de paso, no es que esté mal, pero así fue lo que heredamos. El ICE tiene una condición de una cantidad de espectro que en realidad no la está ocupando y que en realidad sí se está necesitando en el mercado. Y tenemos una normita por ahí de que se puede imponer topes de espectro, pero ha quedado ahí. En la práctica internacional, en esta dinamización, este tipo de normativa, sobre todo de competencia, creo que podría resultar vital para el despliegue de nuevas redes. Sí, creo que el entorno regulatorio en este, o sea, para implementar este tipo de tecnología debe cambiar, debe permitir innovar, o sea, debe permitirse innovar en materia regulatoria. Cuando nos ponemos a ver que es necesario, debería haberse hecho ya, asignar espectro experimental para que los operadores puedan hacer pruebas de 5G y empezar a generar casos de uso. Ese es un tema regulatorio en sentido amplio, ¿verdad? No estoy hablando solo de la regulación económica y de espectro que le toca a la SUTEL, sino en términos públicos. Bueno, ahí hay temas que hay que resolver, es un tema de innovación, es un tema también de transversalidad. Aquí la UIT habla de la quinta generación también de regulación, que es una regulación colaborativa, que significa que ya no solo regulo el silo de las telecomunicaciones, sino que transversalmente tengo que ver con otros sectores. Sector transporte, sector energía, sector educación, sector salud, etcétera, ¿verdad? Entonces, además ahí se debe sentir el liderazgo de las autoridades de tecnología, del área tecnológica, porque evidentemente son los que mejor dominan el tema y deberían también hacer empujar esa transversalidad de la regulación y las políticas públicas. Ahora, sobre usted, lo que me habla de los temas de topes de espectro. En realidad, esto es un caso a caso. Si país por país tiene normas distintas,
regulaciones distintas, sobre todo condiciones de mercado distintas. Y para esto tenemos nosotros sendos especialistas ya dentro de la Superintendencia de Telecomunicaciones que pueden analizar desde la perspectiva de barreras de entrada al mercado cómo deberían estar los temas de espectro. En Costa Rica se han usado topes de espectro por concurso, ¿verdad? O sea, para cada concurso se generan topes de espectro y eso es lo que hasta el momento ha funcionado. Dicho sea de paso, tenemos solo una ronda de recuperación de espectro que ha generado 2 concursos de espectro. O sea, nos falta muchísimo. Si nosotros visualizamos que se ha asignado en otros países se ha asignado muchísimo más espectro que lo que tenemos en Costa Rica. Entonces, ese es un tema. El otro tema es, estos topes de espectro deberían ser topes que permitan realmente la incorporación de nuevas tecnologías, porque si hubiéramos tenido topes muy restrictivos, cuando hoy estamos hablando de cantidades de espectro de más de 100 megas continuos para poder levantar nueva tecnología, podría ser que nos estuviéramos viendo en limitaciones, o lo que le pasó en su momento a Chile, ¿verdad? Con la banda de 700, que la asignó porque habían topes de espectro, pero para otros objetivos, y se hizo un reclamo y hubo que recoger ese espectro, porque no estaba acorde con esos topes que devenían de otra situación de competencia y de uso de este recurso. Entonces, con los topes hay que manejarlos muy bien. Ahora, nosotros la situación, como usted lo señala, es una situación heredada. Que hubiese sido lo ideal, como todo, ¿verdad? Para atrás, yo creo que nadie se equivoca. Lo ideal hubiese sido, recojamos todo el espectro que no se esté usando y a partir de aquí queda en manos del Estado y es el Estado a través de un calendario de espectro que va asignando conforme a este cronograma cada cierto tiempo el espectro a los diferentes participantes de mercado. Eso no se hizo y no se hizo por la dificultad política en ese momento que había de recoger todo el espectro. Y bueno, hoy por hoy estamos en la problemática de que vamos a tener que ir recogiendo a pocos, a menos de que haya una política pública integral en materia de espectro radioeléctrico, que en este momento no se visualiza. Entonces, aquí, y yo no digo que es el único país que tiene operadores públicos, ¿verdad? Operadores públicos hay en muchos otros países. Tenemos operador público en Uruguay, tenemos en Paraguay, tenemos en Ecuador, tenemos aquí en Costa Rica y tenemos en otros, también en otras latitudes. Pero lo importante es esa claridad y previsibilidad en la asignación de ese recurso radioeléctrico. Entonces, eso es política pública que luego pasa al regulador y el regulador implementa. El regulador toma esa política y es capaz de ir planificando en el tiempo esos concursos de espectro. Pero sí es necesario definitivamente asignar más espectro. Hoy estamos ahogándonos. ¿Qué le pasó a Panamá? Panamá tiene mucho tiempo sin asignar espectro, a pesar de que ya tiene la banda 700 asignada. Pero ¿qué pasó? Llegó la pandemia y el espectro era insuficiente para soportar la demanda. Entonces, el Estado panameño lo que hizo fue asignar espectro, distribuir el espectro en todos los operadores de mercado de forma gratuita y ahora lo han venido extendiendo. Esto pasó en marzo, lo que llevamos de pandemia, y hoy está extendida esa asignación hasta diciembre de este año, para luego empezar con los concursos de espectro. Pero realmente necesitamos que las tecnologías no nos tomen viendo para otro lado. O sea, debería, ¿hace cuánto hablamos de 5G? Hace mucho tiempo. Que viene y que viene y que viene y ya vino y ya pasó. Y nosotros seguimos sin asignar el recurso necesario para su desarrollo. Muchas gracias, don Edwin. En el tema de fomento y de rescate de frecuencias, no pareciera muy difícil que con el actual instrumental que tiene la Ley General de Telecomunicaciones se pudiera rescatar frecuencias que no estuvieran en uso. ¿Cuál es su perspectiva sobre este tema? Micrófono.
Cierto, gracias. Coincido con doña Mariliana en que las decisiones en los temas de tecnología, telecomunicaciones, tienen que ser oportunas y tienen que ser ya. ¿Por qué? Porque, bueno, estas son tecnologías que avanzan y se desarrollan exponencialmente. Ahora bien, con la disposición de espectro eléctrico, bueno, nuestra legislación lo consigna clarísimo, que es un bien escaso, por ende tiene que ser utilizado de manera eficiente, tiene que ser distribuido de manera equitativa y transparente. Y bueno, en este caso nuestra legislación establece diferentes mecanismos para poder poner nuevamente a disposición del Estado el espectro y a su vez sacarlo nuevamente al mercado por medio de una licitación pública donde pues concurran principios de libre concurrencia, transparencia, etcétera, pues para lograr precisamente eso que buscan estos principios de uso eficiente del espectro eléctrico y es esa dotación equitativa y transparente. Entonces, habiendo terminado ese círculo, recordar un poco entonces cuáles son los mecanismos que establece la ley para eso. Si bien es cierto, ya nuestro ordenamiento jurídico general, por medio de la Ley General de Administración Pública, establece los procesos de lesividad, establece los procesos de ordinarios en sede administrativa cuando no hay un uso eficiente del espectro eléctrico en este caso, pero también la ley especial, la Ley General de Telecomunicaciones en este caso, establece otros mecanismos, como el tema del rescate de frecuencias por un tema de interés público y también un acuerdo mutuo. Entonces, la conclusión es que nuestro ordenamiento jurídico establece diferentes mecanismos los cuales se pueden aplicar y, repito, aquí tiene que haber un análisis pues para generar esas acciones de gestión de espectro eléctrico. ¿Por qué? Porque, repito, que cada 4 años se celebra la denominada Mundial de Radio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde se disponen los nuevos usos de las frecuencias de espectro eléctrico, por lo cual nuestro país, tiene que tener la habilidad de ir actualizando lo más rápido posible esos usos, en este caso en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, para no quedarse atrás, repito, en esos usos y como dice doña Mariliana, que vino y pasó y ya nos dejó atrás. Esto es un momento crítico donde definitivamente la pandemia, y si algo bueno ha traído esta terrible pandemia que hemos sufrido mundialmente, es precisamente que nos ha obligado a digitalizarnos de una sola vez y de manera muy rápida. O sea, algo que había venido dándose paulatinamente, tuvimos que hacerlo de una sola vez. Entonces, yo podría decir que repito, esto es algo, una de las pocas cosas buenas que se derivan de esta terrible pandemia y es precisamente eso, que nos ha acelerado, y aquí entonces tenemos retos y oportunidades. Retos como país, ¿por qué? Porque los demás países, y que ahorita estamos en una competencia mundial debido a la globalización, los demás países están tomando las decisiones oportunas para eso, y la están tomando. Por ende, nosotros también tenemos que hacerlo para no quedarnos atrás y no perder esa competitividad pues, que hemos venido construyendo a partir de la apertura del sector de telecomunicaciones, donde hemos visto pues la amplitud de servicios, de aplicaciones y cómo ha penetrado positivamente en nuestro país los servicios de telecomunicaciones a partir de la gran cantidad de operadores de telecomunicaciones que han venido a instalarse en nuestro país, ya sean nacionales o extranjeros, a partir de la apertura del sector de las telecomunicaciones. Bueno, y rematando, José Pablo, con el tema de lo que se podría resumir como seguridad jurídica, de lo que aspiran todos los inversionistas al llegar a un determinado país, tiene que ver también con la solidez de ese marco regulatorio, de tal manera de que le brinde garantías de crecimiento en un futuro cercano, precisamente para el tema de innovación, porque los operadores en 5G no serán los mismos que nosotros conocemos y van a desarrollar planes de negocio diferentes. Sí, yo ahí, Juan Manuel, creo, como vos señalás, que surgirán nuevos players, no necesariamente operadores de telecomunicaciones como los que tenemos hoy, como los que somos y estamos en el mercado,
sino que surgirán también algunas verticales que podrán hacer algunos usos del espectro radioeléctrico, y eso va a ser positivo desde la perspectiva de, pues, engrandar aún más el ecosistema y permitir mayores capacidades, que es precisamente una de los atributos que nos permitirá el 5G. Yo creo que el marco jurídico, y pese a que ahora hice el comentario de cómo la Ley General de Telecomunicaciones, ya de hace 13 años, nació en un ámbito poco digital, para ponerlo en algunos términos, ese marco normativo aún es vigente y es relativamente apropiado para el desarrollo que necesitamos. De hecho, según lo acaba de señalar muy bien Edwin, ese marco normativo es el que debería habilitar y permite al Estado recuperar las bandas del espectro radioeléctrico para los desarrollos que necesitamos en el corto y en el mediano plazo. Y el mismo marco normativo, creo yo, permite desarrollar una regulación ex post muchísimo más flexible a un órgano regulador como SUTEL, con principios, como señalaba Mariliana, de regulación colaborativa, pero también con principios de una regulación mucho más flexible. Y ahí es cierto que la Ley General de Telecomunicaciones quizás en algunos elementos estableció algunas pequeñas camisas de fuerza en términos de instrumentos regulatorios que a todas luces ya están desfasados, como por ejemplo las ofertas de interconexión de referencia y otros elementos que evidentemente estaban diseñados para otro mundo, no para el mundo del tráfico de datos. Pero aún con esas aristas, yo pienso que el marco normativo es propicio. Ahora bien, lo que sí es importante es la ejecución y la aplicación de ese marco normativo, porque, por ejemplo, ahora que estábamos hablando del tema de espectro, no podríamos pretender que los operadores y que los grandes operadores, y hay que contextualizar lo que está sucediendo a nivel latinoamericano y a nivel mundial. No es que existen 10 grandes grupos de operadores móviles en todo el mundo y en toda Latinoamérica buscando entrar en mercados. Es todo lo contrario. Los mercados se han estado concentrando en el último quinquenio. Y eso lo estamos viendo en todos los países, incluyendo también en Costa Rica. Entonces, las condiciones de atracción de inversión tienen que ser suficientemente atractivas, valga la redundancia, para que los operadores fijen su mirada y su despliegue rápido en un país, porque el costo de oportunidad de desplegar en un país es no desplegar en otro que quizás esté mucho más avanzado en términos de disposición, por ejemplo, del espectro radioeléctrico. Pensemos en Chile o pensemos en República Dominicana. Entonces, yo creo que ahí es importante, de nuevo, volver al tema de recuperación de espectro, porque mal haríamos si entendemos como país y las autoridades competentes que se puede salir con una licitación sin considerar las bandas medias que están hoy concentradas en un único actor. Porque, y con esto también voy a terminar esta segunda participación. Mariliana lo recordaba muy bien. Con un único proceso de recuperación de espectro, tuvimos dos procesos concursales, 2 licitaciones. Pero precisamente en ambas licitaciones, el Estado buscó en la primera que entraran 3 operadores móviles al mercado. Y no entraron 3, a pesar de que habían 5 interesados, entraron solo 2. ¿Y esto por qué se da? Bueno, porque al final el hecho de que se vaya a dar una licitación con determinadas bandas no garantiza en lo absoluto el éxito de esa licitación. Y entonces el Estado tiene que garantizar o tiene que maximizar las posibilidades de éxito, precisamente entendiendo el entorno internacional, y en ese contexto las bandas medias de las que hoy estamos discutiendo y de las que entendemos deben de ser recuperadas son esenciales, porque de lo contrario, precisamente el tema de seguridad jurídica que vos estabas mencionando, pues se vuelve también un tema fundamental, porque existirá la duda entre los operadores que puedan hacer esas inversiones
de qué va a pasar en el futuro con ese espectro que está concentrado y cómo van a ser las condiciones de competencia en un mercado en el que hay asimetría en la tenencia de espectro clave. Bueno, este es un tema que enciende otros elementos más, José Pablo, porque planteaste un asunto vital. O sea, estamos en una competencia por atracción de inversiones. Y en esa competencia por atracción de inversiones, si hacemos mal una licitación, no vamos a tener los principales actores del mercado, que son pocos, tratando de buscar cómo invertir en un país porque tendrán otras opciones en el mercado. De ahí que resulta lógico, rescato lo que estás diciendo, en el sentido de que en esa implementación que el Estado logre sea lo más justa y equitativa. Y menciono justo y equitativo porque aquí tal vez sea mal entendido en el sentido de que esta es una lucha contra el operador estatal y eso no es cierto. Esto es una lucha por igualdad de condiciones para que haya competencia entre todos los operadores para beneficiar a alguien que se llama cliente final. Un usuario que es el que tiene el privilegio, el derecho a la libertad de elección. Y ahí es donde el Estado tiene que velar porque precisamente esas condiciones que se le otorguen a ese mercado sean lo más justas y equitativas posibles. De ahí quisiera, doña Mariliana, contar con sus elementos, sobre todo por el análisis de lo que usted ha visto internacionalmente, sobre todo con las licitaciones que ya se han dado en este momento en los distintos mercados, sobre todo en la región. Sí, bueno, de momento tenemos muchos anuncios, todavía pocas licitaciones ejecutadas. En este momento Chile es el que ha ejecutado su licitación 5G. Tenemos a Brasil, que todavía está definiendo las condiciones porque ellos van a un tribunal de cuentas y ese tribunal de cuentas ha tenido observaciones sobre el pliego de especificaciones. Y tenemos anuncios por parte de Colombia, Perú, que recién salió que en el primer trimestre del año entrante licita espectro, y también trabajos en otros países grandes, México, quizás Argentina es el que está más retrasado por un asunto de que las condiciones regulatorias y de mercado pues tienen bastante preocupada a la industria. Pero yo coincido totalmente, o sea, las decisiones de inversión son en función del nivel de riesgo país. Y el nivel de riesgo país no solo se mide como economía completa, sino en particular por la calidad de las instituciones que están detrás de los procesos concursales y por supuesto eso es determinante. Hay sendos estudios económicos donde con evidencia empírica demuestran que mejoras en la condición de las instituciones públicas generan más inversión, generan mayor velocidad, generan más penetración de la banda ancha. Entonces, eso es definitivo, eso es un hecho. Ahora, Costa Rica tiene muy buenas condiciones. Tal vez porque le tengo un gran cariño, pero la SUTEL es uno de los buenos reguladores de América Latina. Es un regulador independiente, no es un regulador que cambia gobierno a gobierno, no, es un regulador independiente, técnicamente mucho más consolidado, con buenos cuadros técnicos instalados, con la posibilidad realmente de generar buenas regulaciones bien fundamentadas. Pero lo que estamos cojeando es que el regulador no puede actuar si no hace una junta con el Poder Ejecutivo, en particular con las políticas públicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Ahí no hemos, a pesar de que hemos superado muchos obstáculos, todavía hay elementos que se deben componer y entender la importancia económica de la generación de
de nuevas redes, en el caso particular que hablamos de la 5G, el impacto económico que eso tiene, hoy en una economía bastante deprimida debido a la lamentable pandemia, y cómo movimientos de política pública que no implican un centavo de inversión por parte del Estado, del Poder Ejecutivo, podrían generar enormes inversiones y también economías de escala y también más servicios a los usuarios, mayor productividad a las industrias costarricenses. Entonces, yo creo que es un asunto de poner las cartas sobre la mesa y empezar a actuar. Yo creo que hemos hablado muchísimo. Hay ríos de tinta que se han derramado diciendo la importancia de las nuevas tecnologías, pero hoy Costa Rica lo que necesita es actuar. Antes duramos muchísimo para arrancar. Nosotros entramos 10 años después, 15 años después de procesos de apertura similares en otros países de Latinoamérica. Bueno, nos sirvió para aprender, nos sirvió para avanzar rápido, o sea, nosotros avanzamos en muy corto tiempo lo que los otros países habían tardado en llegar allí, pero la tecnología no espera y no va a... Las inversiones no esperan, las inversiones se colocan en aquellos países que ofrezcan mejores condiciones de inversión. Y hoy Costa Rica necesita inversión, necesita tecnología. Somos un país con un clúster de desarrollo de software muy poderoso, que a través de los años se ha desarrollado. Requerimos ponernos a la par, requerimos que esta gente experimente con la nueva tecnología, que haya nueva tecnología allí para que estos conocedores del software necesario a nivel de los procesos productivos puedan sentir la tecnología funcionando y puedan idear nuevas soluciones. Entonces, yo creo que es un asunto de voluntad política, sí, necesariamente, pero de acción y de una acción propositiva, balanceada, y es simplemente una decisión que luego pasa a un regulador que con su solidez técnica debería generar un concurso de espectro balanceado y que se aleje por mucho del objetivo recaudatorio y se coloque más bien en el objetivo del desarrollo de las nuevas tecnologías en nuestro país. Clarísimo, el foco está en la política pública, don Edwin. Ese es el resumen que puedo adelantarle para pedirle su opinión. Claro que sí, efectivamente el foco está en la política pública desde el Poder Ejecutivo que dicta el norte de las acciones y que deben seguir los demás actores del sector, incluyendo la SUTEL e incluyendo los operadores del sector también de telecomunicaciones. Y bueno, hemos hablado también de la política pública y las acciones en el tema de espectro radioeléctrico, de esta infraestructura activa, pero también es importantísima aquella política pública que se pueda emitir o que se emita y el seguimiento que se le da en el caso de la infraestructura pasiva, que también es una base fundamental para poder construir todo ese entorno alrededor de las tecnologías y específicamente la tecnología 5G. Y aquí también desde la política pública se deben establecer acciones concretas y acciones contundentes para eso. Además de estas acciones contundentes que me refiero, es necesaria una articulación y una voluntad política y un músculo político que se traduce en un apoyo político por parte de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo, como es el caso del despacho presidencial, del despacho del presidente de la República. Se necesita entonces un apoyo incondicional a todas las acciones que deba realizar el MISID, y aquí ponemos el ejemplo del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, donde en mi primera intervención recordé que hay muchos otros actores involucrados en este despliegue y que hemos visto durante todos los años que tienen los operadores de estar tratando de desplegar o de estar desplegando la infraestructura de telecomunicaciones, que han hecho una gran labor a pesar de las trabas que el mismo Estado ha venido imponiendo por medio de sus instituciones. Entonces,
creo que la política pública aquí tiene que ser contundente y establecer medidas claras para estos efectos. Igualmente, desde el punto de vista regulatorio, la regulación tiene que ser innovadora, tiene que tener el regulador del sector de las telecomunicaciones, en este caso, la visión de saber interpretar cuáles son las tendencias a nivel mundial de los temas regulatorios. Y tiene, por ejemplo, casos concretos. Se puede, por ejemplo, a partir de la política pública y a partir de los esquemas regulatorios, incentivar el uso compartido de la infraestructura, sin que se convierta esto, por ejemplo, en una distorsión de mercado. Pero hay modelos que se están dando en estos momentos en Europa y a nivel internacional que pueden ser asimilados también en Costa Rica, repito, sin que se dé esta distorsión del mercado también. Otro elemento importantísimo es las capacidades que tenga la Autoridad Nacional de Competencia. En este caso también, el caso de Costa Rica, recae también en la Superintendencia de Telecomunicaciones, y entonces también la Superintendencia pues debe contar con todas aquellas herramientas para poder aplicar el régimen de competencia de manera efectiva también, que es otro elemento importante, el tema de competencia, y aprovecharse en este caso que hace unos meses fue promulgada la ley que dota de nuevas herramientas y dota de procesos modernos, todo esto en el marco de adhesión de Costa Rica a la OCDE, porque definitivamente el pilar de competencia unido con el tema de regulación es imprescindible para que el modelo de apertura que nosotros decidimos en el 2007 sea exitoso, todo esto en beneficio definitivamente de la población, ¿verdad? Como decía Juan Manuel ahorita, que los operadores, exista una gran cantidad de ellos que brinden diferentes servicios, todo esto en beneficio de los usuarios y que tengamos la posibilidad de escoger entre esa multiplicidad de servicios operadores que existan. Repito, todo esto en nuestro beneficio. Pero sí, la política pública es importante y repito, es importante también en estos temas de despliegue de infraestructura, tanto activa como pasiva, pero también es importantísima en los otros dos ejes que hablamos al inicio de esta conversación, y es del tema de la creación de la demanda. Entonces, por eso se requiere también política pública certera para que el Estado pueda digitalizarse de manera oportuna, pueda ofrecer servicios digitales a los usuarios, la empresa privada también se digitalice, asuma e incorpore dentro de sus procesos todas las aplicaciones que se den, que lo hagan de manera exitosa, y evidentemente también importantísimo el tema de alfabetización digital, el tema de la creación de habilidades para los usuarios, para las personas, y en este caso, tal y como lo ha reiterado la Contraloría General de la República, esto se puede hacer mediante la política pública, ya que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones tiene el fundamento legal o tiene el principio de legalidad para poder realizarlo. Y solo así, entonces, haciendo acciones en todos los entornos es por medio de lo que se puede promover que los habitantes y las empresas hagamos ese uso productivo de las tecnologías de información y comunicaciones a través de los servicios que prestan los operadores. José Pablo, hablaste de dos temas, sobre todo de ajuste en la Ley General de Telecomunicaciones. Brevemente los esbozaste. Hablaste de una regulación ex post que debería de fomentarse como parte de unos elementos de futuro. Y otro, tratar de evitar ese antecedente que teníamos de alguna sobreregulación de mercado. Y hay algunos elementos que inclusive todavía en los temas de contenido todavía tenemos aquí algunas asimetrías en el país, pero trataste específicamente el tema de las ofertas de interconexión por referencia que implican una cierta camisa de fuerza para los operadores y no les dan libertades para la oferta y la demanda. Pero además de eso, ¿qué visualizás de cara a un modelo que dé certeza a los inversionistas? ¿Qué otro tipo de ajustes deberías de observar? Incluyo igual política pública. Sí, yo para responder a tu pregunta, Juan Manuel, me gustaría empezar coincidiendo con Mariliana en cuanto
a la reputación que tiene el regulador en Costa Rica. Y eso lo puedo decir con toda propiedad, como Telefónica, que operamos en 11 países de la región, en Hispanoamérica. La SUTEL es un regulador técnicamente muy bien ponderado y sobre todo con una independencia probada. Y yo creo que eso es algo, es un pilar que no debemos de perder jamás y que tristemente, a mi entender, con algunas iniciativas de ley que están en este momento en el Congreso, especialmente con el texto sustitutivo que se ha hecho de conocimiento público, la ley de alfabetización digital, se pretende o se generan condiciones de ruptura muy peligrosas de la independencia que tiene hoy la SUTEL, que es uno de los principales atributos regulatorios que es muy bien ponderado por parte de los operadores a nivel internacional. Y eso es fundamental para generar certeza jurídica y para generar atracción de inversiones. Dicho esto, a mí me parece que la SUTEL ha venido caminando en un recorrido de entender que la regulación tiene que ser una regulación ex post. Por eso lo decía también al inicio. Si bien es cierto, esta es una ley que ya cumple más de 10 años, fue muy visionaria en el sentido de que abrió la puerta para esa regulación ex post. Dejó algunos pequeños elementos de una regulación ex ante, pero en muchos sentidos era visionaria sabiendo que iba a ser necesaria la flexibilidad en una industria y en un sector altamente dinámico. Y la SUTEL, creo que bien que mal, ha sabido empezar a generar esas flexibilidades, pero a mi criterio, especialmente para avanzar en el tema de 5G, ya en su aplicación, en muchísimas, y no solamente en clientes masivos o residenciales, ¿verdad? Pensemos en los dispositivos móviles de las personas, no solamente ahí, sino también en los sectores industriales, agroindustriales, en temas de telemedicina, en temas de educación virtual, etcétera. Ahí sí es cierto que muchas de las normativas que hoy tenemos aún, por ejemplo, el reglamento de calidad y protección y calidad de prestación de los servicios o el reglamento de protección al usuario final, que son dos instrumentos regulatorios muy importantes que tiene la SUTEL, puede ser que esos efectivamente se queden cortos y que haya que generar más bien un entorno muchísimo más flexible de tipo sandbox regulatorio en el cual vayan a haber modelos de prueba y error y vayan a haber modelos en los cuales los prestatarios de los servicios, en este caso los operadores, puedan entrar en negociaciones con grandes o con grupos industriales, con grupos empresariales, para ofrecer a su medida servicios que eventualmente escaparán a lo que está establecido hoy en la regulación. Y entonces, eso es bien importante. A mí me parece que la SUTEL lo sabrá entender bastante bien, pero de nuevo, para eso es importantísimo que la SUTEL siga teniendo las competencias técnicas y la independencia que le atribuyó correctamente la Ley General de Telecomunicaciones. Y ya para no extenderme mucho, vos, Juan Manuel, que has estado tanto tiempo en este sector, Mariliana y Edwin, que estuvieron también en el nacimiento de la apertura como tal, gran parte de la discusión que se tuvo en ese momento era precisamente cuál era el nivel de independencia que tenía que tener el regulador. Y es decir, ahí creo que todos teníamos claridad y todos tenían claridad en ese momento que tenía que ser una independencia muy fuerte, pero el tema fue cómo instrumentalizar esa independencia. Y el paso de los años nos ha dicho que lo que se estableció en la Ley General de Telecomunicaciones fue suficientemente sólido para garantizar esa independencia. Eso es algo que es fundamental mantener para efectos de cimentar lo que sigue a futuro y de fomentar las inversiones en este sector. Muy claro, José Pablo, y con esta idea final, bueno, les quiero dar unos minutos de cierre, pero efectivamente lo que mencionás con relación a lo que se deriva precisamente CAFTA en el punto específico de la independencia del regulador era que esa institución que se iba a crear en su momento estuviera totalmente ajena al vaivén político de la política partidaria
y precisamente a la captura del regulador desde la perspectiva de los operadores. Y creo que esa es una de las grandes virtudes de nuestra legislación, que tiene rango de tratado internacional, y si se quiere eventualmente ahí habría que ver que cualquier legislación que choque con la disminución de esa independencia del regulador podría tener un vínculo de inconstitucionalidad. Quisiera finalizar ahora con una ronda final de conclusiones de parte de doña Mariliana, de don Edwin, de vos, José Pablo, para poder cerrar este conversatorio tan rico del día de hoy. Adelante, doña Mariliana. Gracias. Sí, yo quiero recalcar que debemos basarnos en lo que ya tenemos. Tenemos un modelo de mercado con un regulador independiente, con un instrumento de política pública que se dicta desde el Ejecutivo, además un fondo de servicio universal que es precisamente para cubrir aquellas zonas geográficas o aquellas familias que no pueden acceder a la tecnología, y ese modelo es un modelo bien diseñado. Incluso la misma ley vota poco a poco, tiene la capacidad de votar poco a poco todo el control ex ante para posicionarse en el control ex post. Y bueno, el ingreso a la OCDE hace que se fortalezca enormemente no solo la forma, sino también el fondo de cómo se ejerce ese control posterior a nivel de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Ya ahora tenemos personas separadas entre las que preparan el caso, las que analizan el caso, las que presentan el caso y quienes deciden. Todo eso es fortaleza, todo eso es rigor técnico. Yo creo que a eso nos debemos apegar. Y además, un llamado muy respetuoso a las autoridades de gobierno para que la acción efectiva de recuperación del recurso radioeléctrico se dé a la mayor brevedad, con la mayor completitud. O sea, no podemos sacar pedazos de espectro y dejar una licitación que más o menos cumpla, no, o sea, necesitamos algo bien hecho, como lo que se ha venido haciendo, como lo que nos ha colocado en los primeros lugares de conectividad de América Latina. Tenemos que seguir haciendo las cosas bien, y para eso necesitamos una licitación de espectro radioeléctrico para 5G bien desarrollada, con suficiente espectro radioeléctrico, y que focalice apropiadamente cuál es el objetivo de esta nueva licitación. La primera fue abrir competencia, la segunda fue mejorar la calidad. Hoy, ¿cómo vamos a definir el objetivo de esta tercera licitación de espectro, que es vital? Es un rompeaguas. Aquí va a haber un antes y un después. El mundo entero va a ser un antes y un después de esta nueva tecnología, y ya en países latinoamericanos se habla de la 6G. Entonces, nuevamente es que tenemos que actuar ya, no nos van a esperar, y Costa Rica necesita de ese empujón y de esa inversión para salir adelante fortalecida. Muchas gracias. Edwin, adelante, por favor. Definitivamente el ingreso a la OCDE constituye una gran oportunidad para nuestro país, para la adopción de mejores prácticas. Y bueno, si somos orgullosamente miembros de la OCDE desde hace un par de meses, ya formalmente, creo que tenemos el reto, la responsabilidad de asumir esas prácticas lo más rápido posible para demostrar que de verdad queremos jugar en las grandes ligas y queremos compararnos con todos estos países que han ido asumiendo antes que nosotros todas estas mejores prácticas. Entonces, en este caso, definitivamente, seguir con ese fortalecimiento del regulador con sus dos principales tareas de autoridad reguladora y además el tema de competencia, dotarlo de los recursos necesarios, que siga siendo independiente, tal y como está consignado en el Tratado de Libre Comercio, en la ley, que definitivamente esa independencia del órgano regulador es lo que uno de los principales elementos que hace exitosa una apertura
de un mercado como lo sucedió en Costa Rica. También que el MISIT, el Estado, que si bien es cierto, tiene que tomar decisiones políticas, pero que esas decisiones políticas necesariamente tienen que tener una base técnica. O sea, no es posible que el MISIT pueda tomar decisiones políticas sin una base técnica tal y como se ha venido caracterizando durante N cantidad de ministros que han pasado por ahí, que tenemos ya 13 años prácticamente de estar creado el Viceministerio de Telecomunicaciones, el cual siempre se le respetó su criterio técnico. Esto es importante también tenerlo en mente y evidentemente también una responsabilidad del Estado, responsabilidad del Poder Ejecutivo, hablando en sentido amplio, es pues facilitar el cumplimiento de las obligaciones que el mismo Estado le ha impuesto a los operadores mediante los contratos. Y aquí estamos hablando entonces de el tema ya de infraestructura pasiva, toda esa articulación y coordinación que tiene que haber y esos permisos y reglamentos, etcétera, que tienen que agilizarse para que los operadores puedan cumplir con esas obligaciones. Igualmente, con respecto a la ley, yo me siento muy tranquilo con la ley que tenemos. Es una ley moderna, es una ley que se ha venido adaptando poco a poco, precisamente por esa amplitud que hay, precisamente por el principio de las características. Fue la primera ley en convergencia en Latinoamérica. También por el tema de la regulación de redes que se hace y no de servicios. Esto, repito, le da esa posibilidad a esta ley de que se vaya adaptando conforme se van presentando los servicios. Yo diría que lo único complementario que se podría agregar es precisamente una reforma relacionada con los temas de infraestructura y que precisamente en estos momentos hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, que es el proyecto 22.520, presentado firmado, suscrito por al menos 5 jefes de fracción, y que este es un proyecto que es sumamente importante porque es el que viene a de alguna manera resolver estos problemas que se han venido enfrentando los operadores durante todos estos años para desplegar la infraestructura de telecomunicaciones. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Adelante, don José Pablo, el cierre. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, nuevamente, y a la República, en nombre de Telefónica. Y bueno, ha sido un gusto estar con vos y con Mariliana y Edwin. La verdad que solo me faltó mencionar un par de temas que no quisiera dejar de lado. Hablamos mucho, digamos, de la necesidad de disponer de espectro radioeléctrico como uno de los elementos habilitadores del 5G. Yo creo que no nos dio tiempo porque la conversación fue muy interesante y viró hacia otros temas regulatorios que también son claves, pero no nos dio tiempo de hablar de otras dos dimensiones que son importantísimas. Y bueno, ya no nos va a dar tiempo, pero probablemente para otro foro. Sin duda. Sí que sí. Quedan invitados. Claro, yo nada más para señalar muy rápido, así como el despliegue de las anteriores tecnologías la hicimos con base en infraestructura soportante de grandes dimensiones, torres que bastaban para dar cobertura a decenas de kilómetros en algunos casos, dependiendo de las frecuencias. Lo cierto es que ahora vamos a tener que adaptar las regulaciones nacionales, pero sobre todo locales, a un entorno en el que vamos a necesitar muchos postes, vamos a necesitar muchas pequeñas instalaciones con estaciones móviles, y eso, toda la industria tiene que ir hacia eso, y además las autoridades tienen que ser conscientes. Ya hemos tenido, digamos, algunas resoluciones administrativas que nos han permitido avanzar en esa vía, pero es importantísimo considerar que la infraestructura soportante también va a cambiar en función de cómo cambia la tecnología, y para eso vamos a necesitar una regulación distinta. Bueno, creo que con ese punto final, que va a ser el punto de principio del próximo foro, deberíamos ir concluyendo el día de hoy sabiendo de antemano de que el futuro nos alcanzó, que fue lo que nos dijo doña Mariliana, y que en realidad estamos atrasados. Y quizás a la larga la reflexión final es que no nos debemos de poner en discusiones que en realidad
no nos lleven a ningún lado, porque el objetivo país debe ser cómo logramos cerrar brecha digital, cómo logramos cerrar pobreza digital, cómo extendemos los servicios, cómo se dinamiza la economía. Y creo que en los puntos vitales siento que no tenemos una discusión de fondo. El tema es cómo logramos esos puntos que se logren unir en el futuro cercano. Yo quisiera darles las gracias y extender nuevamente la invitación, porque estoy seguro que este último punto, sobre todo en el tema de la infraestructura soportante que hablaba José Pablo, me parece que es vital en el país, y sobre todo lo que son también ductos, carreteras, fibras ópticas. Hay una labor impresionante que el Estado tiene a su mano y que debe estar precisamente a disposición de los costarricenses. A nombre de la República, de Ciberregulación, de la misma Cámara de Infocom que nos ha hecho el auspicio del foro del día de hoy, de ACIEP, que nos ha facilitado por intermedio de su secretaria general su presencia el día de hoy, las gracias infinitas